Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Fíjense lo que a mí el Señor me ministró muchísimo. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, el versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me haga los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Quédense con eso. Dejó allí a su criado, verso 4. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, verso 8, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén a su palabra. Hermosa escritura, ¿verdad? Muy conocida, muy conocida. Elías se encuentra en un momento muy complicado, ¿verdad? Hay una expresión en España muy vulgar, que se dice, yo hago con mi vida lo que quiero, ¿verdad? Y la verdad que eso no es así, porque el hombre no es dueño de su propia vida. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Esa vida se la dio Dios. Amén. El Señor lo formó del polvo de la tierra y somos creación suya. Iglesia del Señor dice Colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y a veces creemos que hay unos hijos de Dios y otros son hijos directos del diablo. Sí en cuanto a descendencia pecaminosa, pero no en cuanto a creación. Todo lo creado es de Dios. Amén. Es interesante, Proverbios capítulo 16, verso 4, dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Esto para decir un amén. Toda obra del Señor tiene un propósito y yo lo creo. Dice, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Para meditar en este verso, ¿verdad? Cada persona nacemos con un propósito, cada persona tenemos una responsabilidad, Iglesia del Señor, y con problemas y adversidades, hoy quiero ministraros una palabra enseñando por medio de la vida de Elías, por estos pasajes que hemos visto, a vista de pájaros, qué características tenía este hombre y que nos podamos ver reflejados en él, Iglesia del Señor. Características de este gran hombre que se ha predicado mucho de él, ¿verdad? Hemos conocido mucho de él, ¿verdad? Pero hay algo que podríamos denotar, algunas características, entre ellas es que era un hombre con autoridad de Dios. De hecho, tenía tanta autoridad que se acerca a la máxima autoridad de Israel, por entonces el rey Acab, y se presenta donde él y dice, por mi palabra, que no va a llover. ¿Qué autoridad le daría el Señor para que esto se lleve a cabo, verdad? Iglesia del Señor. No solamente era un hombre de autoridad, sino que también era un hombre de valentía. ¿Os imagináis ir a donde Acab, un rey que denota mucho, ¿verdad? Y carece mucho de santidad? Se presenta donde él, le restringe el medio por el cual subsiste todo Israel, que era por medio de la lluvia, Iglesia del Señor. Y no solamente eso, Iglesia del Señor, que en un capítulo antes, en el capítulo 18, creo que tanta valentía tiene que en un momento de su vida mata a casi 850 falsos profetas. Uno a uno, Iglesia del Señor. Qué valentía, ¿verdad?, de hombres.
poner a la verdad, degolló prácticamente a 850, creo que era 450 de Baal y 400 de Asera, Iglesia del Señor. No solamente era un hombre de autoridad, de valentía, sino que Elías era un hombre obediente. Iglesia del Señor. El Señor le dice, vete aquí, vete allí, vete a Serepta, vete a Kerit, ahora te va a sustentar una viuda, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, vas a ir al arroyo de Kerit, vas a ser sustentado por un cuervo. Que deberíamos de estudiar esto, Iglesia del Señor. No solamente es un hombre obediente, sino que también es un hombre usado. Cerró por 3 años y medio los cielos. El cielo se volvió a abrir por medio de la oración. Restauró el altar que estaba destruido. El Señor le utilizó para hacer descender fuego del cielo y encender el sacrificio, Iglesia del Señor. De hecho, aparece en el Nuevo Testamento, se cree que Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos, él es uno de ellos, un hombre muy, muy usado. Y no solamente usado, sino que es un hombre de presencia, que vivía cerca de la presencia del Señor. Amén. Sus primeras palabras es, ante Acab vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hombre de presencia. Por eso, hermanos míos, puede decir, por mi palabra no va a llover. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Señor. Fíjense que dice que nacido de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Pues dice que Elías tenía su espíritu. Un hombre de presencia, incluso cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿quién decís que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué creéis vosotros quién soy? Y unos dicen, tú eres Elías. Iglesia del Señor, le comparan con el Mesías, con el Maestro. Hermanos míos, por supuesto que para el Señor no es agradable, pero imaginaros la estima, las virtudes, las cualidades que tenía que tener este hombre, la presencia del Señor para que le vean y digan, tú eres el Mesías, y le confundan con el Mesías. Un hombre de presencia, y no solamente un hombre de presencia, sino que en Santiago nos habla y lo describe como un hombre de oración, que oró y se cerró los cielos. Un hombre que vivía en la presencia del Señor. De hecho, hasta el día de su partida, fue arrebatado como Iglesia del Señor. No en un carro de fuego, en un torbellino. Amén, nos confundimos a veces. Un hombre usado, valiente, con autoridad. Aleluya. Pero este hombre, y aquí comienza el sermón, este hombre tan usado, tan valiente, con tanta capacidad, pasa de ser usado a no querer ser usado. Pasa de ser un hombre obediente a ser un hombre desobediente. Pasa de ser, de tener autoridad, fíjense, la autoridad que vemos en el capítulo 19, a verse incapaz, no puedo más, Señor. Pasa, Iglesia del Señor, de ser valiente a ser un cobarde y esconderse. Y este hombre de oración, Iglesia del Señor, en un momento de su vida, no ora para que se cierren los cielos, no ora para que haya un juicio en contra de los falsos profetas, no ora ni siquiera por un enfermo para que sea sanado, sino que ora para que Dios le quite la vida. Dice el versículo 3, viendo el peligro se levantó para salvar su vida, Iglesia del Señor, echado debajo de un enebro, le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida. Es increíble, Iglesia del Señor. Hermanos míos, seamos razonables, serios y honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos dicho, Señor, hasta aquí? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pronunciado estas palabras? Basta ya, Señor, déjame. No puedo más. Olvídate de mí, Señor. ¿Quién no lo ha dicho, Iglesia del Señor? ¿Quién no ha dicho, Señor, por favor, déjame ya tranquilo? Ya te he creído. Puedes dejarme en paz. No puedo más. Yo me he visto muchas veces así, Iglesia del Señor. Muchas veces. Señor, ya no puedo más. Quítame la vida. Y esto parece, Iglesia del Señor, algo muy frustrante, pero le ha pasado al más grande, Iglesia del Señor.
Le ha pasado a mucha gente, incluso en el Antiguo Testamento. Abraham en el capítulo 15, Iglesia del Señor, se encontraba bajo un enebro. Fijaros, Iglesia del Señor. Voy a intentar ser libre, ¿vale? Y intentar dar todo lo que el Señor puso en mi corazón. Está en el capítulo 15 de Génesis y se encuentra Abraham bajo su tienda, en el desierto. Y fíjense, viene el Señor y le dice a Abraham, en visión, Abraham, yo seré tu escudo y tu galardón será grande. ¿Qué harían ustedes si el Señor hoy se presentara aquí en visión y nos dijera, familia, hijos, yo seré tu escudo? Le habla de protección y no solamente le da protección, le dice una promesa, tendrás un galardón muy grande. ¿Qué haría usted si el Señor viniera a su casa y le hablara así? Hermanos míos, lo primero que si le vemos caemos como derretidos, ¿verdad? Y si luego le habla, pues mucho más. Que nos hable el Señor, eso sería motivo de gozo, Iglesia del Señor. Y le habla el Señor y le dice, Abraham, yo seré tu escudo, seré tu galardón. ¿Y sabe lo que hace Abraham cuando le habla el Señor? Está debajo de un enebro, se encuentra frustrado, se encuentra decaído, se encuentra triste. ¿Sabe lo que le dice? Le dice, mira, Señor, ¿no has visto cómo estoy? Si me va a suceder, me va a heredar este Damasceno, Eliezer. Si no tengo ni prole, no tengo hijo, no tengo heredad. O sea, fíjense, le habla el Señor, le dice, yo soy tu escudo, tendrás un galardón muy grande, y en vez de gozar y gritar de alegría y decir, gloria a Dios, dice, pero mira, Señor, lo que me pasa. Mira lo que me está pasando. A lo que el Señor, hermanos míos, le dice, Abraham, sal fuera. Puedes mirar las estrellas, así será tu descendencia. Mirad, hermanos míos, meditando en la palabra, me di cuenta de un detalle. Primero es que Abraham, cuando le habla el Señor, le dice, mira, Señor, lo que me está pasando. Pero el Señor le saca de donde está y le dice, no, Abraham, mira tú. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene que mirar nada. El que tiene que cambiar la mirada eres tú. Iglesia del Señor, el Señor no va a cambiar porque no es hijo de hombre para que miente ni para que se arrepienta. El que debemos de cambiar la mirada somos nosotros. Estando en un enebro, debajo de un enebro, el Señor le habla y era para que gritara de gozo y de alegría. Sin embargo, le dice, pero mira, Señor, lo que me está pasando. ¿Cuántas veces el Señor nos viene hablando por medio del pastor, por medio de la palabra, por medio, hermanos míos, de la creación, por medio de muchas maneras que nos puede hablar el Señor? Te voy a bendecir, tenés un galardón, está escrito. Y a veces le decimos, pero Señor, mira, ¿no me estás viendo? Yo me encuentro muchas veces así. ¿Usted cree que el Señor no contempla nuestra vida? Y a veces decimos como Abraham, Señor, mira, no, mira tú, sal, fuera. ¿Puedes contar las estrellas? No, así será tu descendencia. Increíble, Iglesia del Señor. Es que cuando estamos en esta tesitura, cuando estamos debajo de un enebro, cuando estamos cansados, frustrados, tristes, Iglesia del Señor, nos tiene que sacar el Señor de donde estamos. Porque por más que nos hable, por más que nos diga, muchas veces hemos venido a los cultos, Iglesia del Señor, y venimos tan tristes, tan cansados, tan agobiados, tan frustrados, Iglesia del Señor, que aunque el pastor predique, Iglesia del Señor, de bendición, como le dijo a Abraham, de protección, como le dijo a Abraham, Iglesia del Señor no lo recibimos porque estamos en un estado crítico. Y el Señor nos tiene que decir, sal de donde estás y mira tú los cielos, cuenta las estrellas, ¿puedes contarlas? No, así será tu descendencia. Debajo de un enebro también estaba Abraham. No solamente Abraham, Josué. ¿Quién no ha leído el libro de Josué? El libro de Josué es conocido por el libro de las conquistas, de las victorias, de los éxitos, Iglesia del Señor. Pero Josué también tuvo su enebro. Se sentó debajo del enebro, no debajo de un enebro, delante del Jordán, Iglesia del Señor. Impetuoso el Jordán. No podía cruzar, tenía miedo, tenía temor, tenía que suceder a Moisés. Se encontraba frustrado, triste, abatido, estaba cobarde, Iglesia del Señor. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Josué? Increíble, Iglesia del Señor. Un hombre que había visto la mano del Señor, un hombre que había sido presente en la vida de Moisés y cómo el Señor había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel. Y lo vemos en Josué capítulo 1, triste, abatido, débil, sin fuerzas, frente a un Jordán, sin querer pasarlo, con temores, con miedos. Salomón, Iglesia del Señor, también tuvo su enebro, Iglesia del Señor. En Eclesiastes termina su vida diciendo, fíjense, aquel que tenía sabiduría por excelencia, termina el libro de Eclesiastes diciendo, lo mejor para el hombre es comer y trabajar. ¿Cómo se puede llegar a ese punto?
¿Cómo podemos llegar a ese término después de todo lo que el Señor nos ha dado? Jeremías, iglesia del Señor, un hombre tan usado, maldice el día de su nacimiento. Debajo de un enebro, en una cárcel, maldigo el día de mi nacimiento. Señor, olvídame. Pedro, después de negar al maestro, volvió a Galilea a pescar. Y hasta que el Señor no se presenta, ahí lo tenemos a Pedro fracasado, triste, sin gozo. Ahora, sabiendo, iglesia del Señor, que no es un caso aislado lo que le pasó al profeta Elías, que no es un caso aislado que nos puede pasar a nosotros también, que le ha pasado a grandes hombres del Señor. ¿Por qué pasa esto? Este es el kit de la cuestión. ¿Por qué nos viene esta decadencia? ¿Por qué no viene esta tristeza? ¿Por qué viene esta frustración? ¿Por qué viene estas ganas de morir? ¿Por qué, iglesia del Señor? El Señor me ministraba por medio de unos puntos, Antonio, y espero que hoy usted se vea reflejado en ellos. Y si usted está triste, si usted está dolido, si usted está con ganas de tirar la toalla, si está como Abraham diciendo, ya no puedo más, déjame, Señor. Espero que hoy, por medio de este pequeño consejo, se pueda direccionar de nuevo al Señor. ¿Por qué nos pasa esto? Primeramente, iglesia del Señor, por escuchar un mensaje equivocado. Otra vez, iglesia del Señor. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Teniendo tantas promesas, tanta bendición que el Señor nos ha dado, ¿por qué tenemos estos bajones? Porque a veces queremos decir, vale ya, Señor. Porque a veces nos quedamos como que no podemos caminar, en primera instancia por escuchar un mensaje equivocado. Elías escuchó un mensaje equivocado. Estaba acostumbrado a escuchar al Señor. Elías, vete para acá, Elías, vete para allá, pero escuchó un mensaje equivocado. ¿Cuál? El mensaje de Jezabel. El mensaje que le envió el mensajero de Jezabel, iglesia del Señor. Fíjense la importancia de escuchar un mensaje equivocado. La raza humana es caída por escuchar un mensaje equivocado. La caída del hombre, iglesia del Señor, comienza por escuchar un mensaje que no venía de la boca de Dios. Por eso, iglesia del Señor, la caída del hombre no comienza con un hecho, sino con una escucha. Ten cuidado, familia, a quien escuchas. Ten cuidado, familia del Señor, y lo digo como hermano, y yo sigo sentado ahí y he comido el mensaje antes que vosotros. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que a lo que le prestamos oído. ¿No han visto personas que estaban preciosas en la iglesia? Han estado cerca del pastor. Esto me ha pasado mucho, Pastor Andy. Preciosos, iglesia del Señor. Y llega un momento donde, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que ya no es como antes. Quizá te haya escuchado un mensaje equivocado. Iglesia del Señor, ¿creemos que tenemos un pastor bíblico? ¿Creemos que la Escritura es la mejor profecía que podemos tener? Amén. Escuchemos el mensaje del Señor. Cuidado con lo que escuchamos, iglesia. Meditaba en escuchar un mensaje equivocado. ¿Qué pasa cuando ves que una persona ha cambiado de la noche a la mañana? Si antes estaba en todos los sitios, venía con nosotros a comer, estaba junto a nosotros, lo veías con su escritura, con su palabra, lo veías leer, lo veías orar, se notaba, ¿verdad? Y de verdad que esta frase caló mucho mi corazón, que cuando un fuego se apaga, otro se enciende. Medítalo. Cuando un fuego se apaga, otro se enciende en tu vida. Cuando dejas de escuchar a tu pastor, que crees que es un vocero del Señor, cuando dejas de leer la palabra de iglesia del Señor, el problema no es que esté frío, quizás es que has escuchado un mensaje equivocado. Y cuando un fuego se apaga, otro se enciende. Primer punto de quizás de por qué te encuentras así, porque has escuchado un mensaje equivocado. Otro punto más de por qué podemos estar así, iglesia del Señor, es por ver una panorámica diferente. Cuando escuchas un mensaje diferente, iglesia del Señor, la panorámica es diferente.
el Señor le manda a Sarepta, a Elías, pero cuando escucha el mensaje de Jezabel, ¿qué es lo que hace? Deja a su criado y se va solo al desierto, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos un mensaje equivocado, nos hace cambiar la visión. No, esto ya no lo veo como antes. Esto ya no es igual que antes. Ya tenemos que meditar en esto. Y recuerdo Pedro, el apóstol Pedro, mientras que miraba al maestro andaba por las aguas, pero cuando dejó de mirar al maestro, la panorámica cambió, ¿verdad, iglesia del Señor? Otro punto más, iglesia del Señor, por realizar movimientos equivocados. Dice que él se fue al desierto, un día de camino, y es ahí cuando le dijo, basta ya, Señor. ¿Cuánto el Señor me habló de todo esto? Elías estaba acostumbrado a moverse por la voz del Señor. Vete aquí, vete allá, ahora vas a ir a la casa de una viuda, ¿verdad, iglesia del Señor? Cuando escucha un mensaje equivocado, la panorámica es diferente, iglesia del Señor, y el movimiento es totalmente diferente. ¿Dónde se va? Al desierto. Y allí dice, basta ya, Señor, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Dejó a su criado, iglesia del Señor. Me hace mucha gracia porque a veces creemos que somos súper espirituales. Y cuando cambia la panorámica, cuando has escuchado un mensaje diferente, ¿sabes lo que hace tu cuerpo? ¿Sabes lo que hace tu persona? ¿Sabes lo que hace el enemigo contigo? Querer separarte del rebaño. Lo llevó al desierto, dejó a su criado que estaba a su lado siempre y lo dejó y él se fue al desierto, iglesia del Señor. Me hace mucha gracia, iglesia del Señor, aquellas personas que se ven tan espirituales que pueden caminar solos. Recuerdo una frase del pastor Andy que caló muy profundo en mi corazón. Si estás solo y no hay una iglesia bíblica y ordenada, el Señor te mantiene. Pero si hay una iglesia ordenada, iglesia del Señor, y tú quieres estar solo, el Señor no te avala. Y gloria a Dios por ello. Amén. ¿Quieres saber si estás haciendo las cosas bien? Es muy fácil. Mira a ver si estás cerca del rebaño. Es interesante esto. Yo no sé si están entendiendo o quizás yo no me estoy explicando bien, pero hay que meditar intrínsecamente si estamos bien, muy fácil, saber que estamos cerca del rebaño, que estamos en el rebaño, porque somos ovejas, no somos cabras. No somos lobos solitarios, necesitamos los unos a los otros, iglesia del Señor. Otro punto más. Cuando tienes una panorámica diferente, has escuchado un mensaje totalmente diferente, has dado pie a tu oído, ya las actitudes ya son equivocadas. El enfoque ha cambiado. Fíjense, un varón del Señor, obediente al Señor, desea morirse. Las actitudes son equivocadas. Tomó una actitud de víctima. Déjenme explayarme en un ratito en este punto. Tomó una actitud de víctima. Dejó de ser obediente para reprocharle al Señor. Basta ya, no puedo más. Si yo no soy mejor que mis padres. ¿Quieres identificar a una persona que tiene un espíritu de victimismo? Y esto es muy importante dentro de nuestras iglesias. Mirar, un espíritu de víctima te hace huir del rebaño. Yo aquí no cuadro. Un espíritu de víctima, iglesia del Señor, tiene un enfoque equivocado. El victimismo, iglesia del Señor, te direcciona a la soledad. Te hace, no, yo estoy aquí solo bien. Mirar, el victimismo, el sentirte como víctima, te hace ver la vida como una desgracia y la muerte como una solución. Todas estas frases luego las tienen que machacar otra vez, ¿eh? Porque ¿quién nos ha visto muchas veces como una víctima? Ahora, después de pasar el problema, iglesia del Señor, cuando tienes un espíritu de víctima, digo un espíritu de víctima, iglesia del Señor, no sé si es correcto decirlo, pero ese sentimiento de víctima te hace ver que todos están mal menos tú. Y cambia el centro de atención, que es el Señor, y crees que solamente te tienen que atender a ti. Y esto le pasa a Elías.
Se siente fatigado, fracasado y frustrado. Ahora, ¿qué crees que Dios hace en medio de esta situación? ¿Qué crees que Dios hace cuando tú te rebelas de esta manera? Cuando tú te encuentras en esta tesitura intratable, que no recibes una palabra, que no recibes al pastor, que no recibes a los hermanos, ¿qué crees que Dios hace? Fíjense lo que dice, déjenme leerlo, 5, 6 y 7. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Mirad, entiendo que el Señor nos trata de muchas maneras. Y a uno los trata de una manera, a otros los trata de otra manera. Yo tengo áreas en mi vida que el Señor trata de una manera, quizá al hermano José le trata de otra, pero lo que nunca va a aceptar el Señor es un espíritu de víctima. Eso es inaceptable, Iglesia del Señor. Algo que no va a hacer el Señor, quizás no quite la fuente de dificultad de tu vida. En ese estado que tú te encuentras, de dolor, de desespero, de frustración, no esperes que quizás a lo mejor ni el Señor quita el problema que tú tienes. Jezabel no murió en ese momento. Siguió la persecución, Iglesia del Señor. Quizás tu situación no cambia. Otra cosa, y es importante, creo que Dios hace milagros, pero no trae soluciones mágicas. Amén. Fíjense, el trato del Señor con Elías. Le manda al ángel de Jehová, le toca y le dice, come. No dice, no te preocupes, Elías, que ahora mato a Jezabel, que se va a enterar Acab. No hace eso el Señor. La solución le dice, levántate y come. Hermanos míos, no le dio una solución instantánea. Camina 40 días. Es increíble. Ahora, lo que sí Dios hace, ¿saben qué? En medio de esta situación, Dios nos sustenta con su gracia. Menos mal que el Señor tiene misericordia de nosotros, Iglesia del Señor. Mirad, la gracia del Señor, en medio de esa rebeldía, a Elías le deja dormir, le deja descansar, le da de comer, le da de beber. Y yo meditaba, no sé si pueden poner un poquito más alta la música, yo meditaba, Señor, cuánta gracia tienes conmigo, cuánta misericordia tienes conmigo, cuántas veces me rebelo yo contra ti, Señor, y tú me dices, descansa, duerme, come, bebe, ven a venidor, ven a los hermanos. De verdad, se lo digo de corazón. Venir aquí, no, voy a abrir mi corazón. Pues ya después de, yo no tengo ya nada que esconder. Sin fuerzas, hermanos míos. Con ganas de tirar la toalla. Ya no puedo más. Veros a vosotros hoy es come, duerme, descansa. Y es interesante porque en medio de la tesitura, Dios no se cansa de Elías. Dios es fiel con Elías. Dios es fiel contigo, aunque tú te rebelas. Y le dices muchas veces, olvídame, ay de nosotros si el Señor se olvida. Y en medio de la dificultad, el Señor le abre una puerta y le dice, vuélvete por donde has venido. Hermanos míos, a veces tenemos que retractarnos de cosas que hemos hecho. El Señor se merece muchas veces nuestro Padre, perdóname. Porque el Señor tiene mucha paciencia conmigo, Iglesia del Señor. Ahora, vamos a la recta final. No sé cuánto tiempo llevaré. Vamos a la recta final. ¿Qué futuro le espera a alguien que está debajo de un enebro queriendo morir? ¿Quién apostaría por él? ¿Quién quiere estar al lado de alguien
que tiene la negra, que muchas veces ni los buenos días puedes darle, que le hablas y no sabes por dónde va a saltar, porque está frustrado, está triste, está fatigado como Elías. ¿Qué podemos esperar de Elías? ¿Qué podemos esperar de alguien que está constantemente pidiendo quítame la vida? Bueno, quizás nosotros no apostemos nada por él, pero si estás en las manos del Señor. Hoy oraba a la hermana y me quebrantaba. Si estamos en las manos del Señor, quizás nosotros no apostemos, Antonio, nada por cada uno de los que estamos aquí, pero él sí apostó todo. Déjeme contarle una historia, Iglesia del Señor. Había un rey en Irán que quiso hacer un palacio en Teherán. Quiso hacer un palacio espléndido, en medio del desierto, que resplandeciera, que fuera visto desde muy lejos. Lo edificó y mandó, Iglesia del Señor, a que un arquitecto orquestara todo el trabajo. Que no mirara el dinero, que brillara, que se viera desde lejos. Pues este arquitecto hizo sus números, midió y vio que para ese palacio lo mejor que podían traer eran unos espejos, unos cristales que eran muy caros desde Francia. Contrató a un contratista para que lo trajeran y desde París hasta Irán vino en barco. Para su sorpresa, cuando abrieron el almacén del barco y el contenedor se abrió, esos cristales tan caros y únicos se habían hecho trizas, Iglesia del Señor. El contratista, tembloroso, va a dar la noticia, tira los cristales a la basura y va donde el arquitecto y le dice, mira, no sé cómo vamos a poder arreglar esto, pero los cristales que venían se han destrozado, han quedado hechos añicos. A lo que el arquitecto le dice, trae todos los cristales rotos aquí a mi presencia. Saben, Iglesia del Señor, les invito a que luego lo vean en internet, es una pena que no tengan un proyector para que lo podamos ver. De cada trocito de cristal, la Iglesia del Señor hizo una obra de arte. Y lo que dicen los expertos, quedó más bonito, Iglesia del Señor, el palacio, y brilla más, porque está hecho de pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos de cristales. Pero claro, pedacitos y pedacitos de cristales en las manos equivocadas no valen para nada. Pero pedacitos y pedacitos de cristales en las manos del buen alfarero. Amén. El Señor tiene capacidad más que de sobra de hacer de algo inservible algo que hasta los ángeles se asombran. Y vengo con una voz, Iglesia del Señor, temblorosa, de parte del Señor, diciendo que en Cristo siempre hay solución. Que si este arquitecto pudo solucionar el problemón de unos cristales rotos, ya te digo yo que tu vida y la mía estaban mucho más rotas. Recuerdo en el capítulo 18 de Jeremías, el Señor le dice, ves a la casa del alfarero que allí yo te voy a hablar. Y va Jeremías y ve que está el alfarero con una vasija y dice que la vasija se rompió. ¿Sabes? La vasija de barro se rompió no por la destreza del alfarero, sino por la calidad del barro. Pero cuando ve Jeremías que se rompe la vasija en las manos del buen alfarero, ve que otra vez la junta y la vuelve a hacer. Es que mi Señor es así. No sé en qué situación te puedas encontrar, qué dolor tan grande puedas tener, qué frustrado y qué triste puedas estar, pero ya te digo yo que en las manos del Señor hay solución, hay bendición, hay respaldo, hay galardón. Hermanos míos, a veces el Señor nos tiene que romper para hacer mejores obras.
Nos tiene que sacar de las tiendas de campaña como Abraham y decir, sal, mira tú. Porque estamos todo el rato, mira, Señor, esto, mira lo otro, mira. Sal, mira las estrellas. Y es increíble. ¿Por qué? Porque en medio de... Está destrozado, está humillado, está orando para que el Señor le quite la vida. Es contradictorio esto, porque Jezabel le quiere quitar la vida y él huye, pero luego al Señor le pide que se la quite. Es contradictorio esto, ¿no? Iglesia del Señor, luego cuando pensamos las cosas, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Y es interesante porque en medio de esta situación, el Señor le dice, come y camina. Come, camina, dice el verso 8. Y Elías se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Vengo a decirte una palabra de ánimo, familia. Camina. Amén. Camina hacia el monte de Dios. Camina hacia el monte del Señor. Come, bebe, coge fuerza. Tío Emilio, coja fuerza. Amén. Caminemos hasta el monte de Horeb. Caminemos hasta el monte de Dios. Espero que la palabra les haya hablado. Les ruego que si están en una situación de desespero, de tristeza, con un corazón de victimismo, sal fuera. Mira al Señor, mira sus manos. Oramos.